de Dios y tener compañerismo entre nosotros. Me siento un poco raro porque no me escucho a mí mismo. No sé si es porque estoy con estos audífonos o en realidad no me voy a escuchar durante la reunión. Para admitir, eso lo vas a hacer tú, Gabriel, ¿no? Sí, le he puesto como Correcto, pero yo coanfitrión no para que pueda distraerme. compartir pantalla, si desea. Ok, entonces vamos a introducir haciendo un súper repaso muy breve con respecto a temáticas que la pastora Rosita ya ha estado tratando con ustedes. De hecho, hay algunas cosas más que ella va a tratar con ustedes en la línea del tema del arrepentimiento. Pero quiero decirte algo muy importante, y es lo siguiente. ¿Te acuerdas tú de la historia de Acán en el libro de Josué? ¿Sí? ¿Quiénes recuerdan? Tengo audio de ustedes. ¿Sí? Aunque sea me levantan la mano. Bien. Bueno, le voy a decir algo. Por una sola persona que no hizo lo que Dios pidió, ellos tuvieron una derrota. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque Dios, cuando obra en forma grupal, Él anhela bendecir a todos y cada uno. Entonces, por uno solo de nosotros que no se arrepienta, que no se alinee con esta palabra presente y fresca que Dios está trayendo para la iglesia, puede impedir una bendición plena. Yo estoy seguro que tú no deseas evitar que el Señor haga lo que tiene que hacer. Entonces, la tarea es muy sencilla. Hay que enfocarse en que las cosas que Dios nos va hablando, nosotros la apliquemos a nuestra vida. ¿Sí? Estos mensajes no son intelectuales, son espirituales. Y por el hecho de que son espirituales, entonces, acá creo que estoy mejor, más arriba, sí. Entonces, lo vamos a poder aprovechar. Muy bien, entonces voy a compartir con ustedes, iniciando esto con un resumen, rápidamente. Quiero preguntar, porque yo estaba usando esta plataforma, pero no sé si estamos igual. Gabriel, quiero que me digas, por favor, si yo tengo mi Word abierto personal, no para compartirlo. Si yo lo abro totalmente en mi pantalla, ¿ustedes me siguen viendo? Sí, sí, sí. Usted va a ¿Sí? ¿Sí me aparecer en siguen una viendo? esquina. Ya, ok, En una esquina va a perfecto. aparecer. Muy bien. Entonces, acá les comparto sobre arrepentimiento, ¿no? Un pequeño resumen antes de entrar al tema de la iniquidad, que es nuestro tema. Pero quiero reforzar lo que la pastora Rosita ha estado trabajando con ustedes. Empiezo, por la gracia de Dios. Arrepentimiento es una decisión consciente, voluntaria, real, concreta, medible y con resultado observable y práctico. Y necesita de una revelación divina para entenderla. Sí, En otras palabras, si Dios no nos muestra algo específico, nosotros no podemos arrepentirnos. Pero si lo hacemos, logramos un resultado concreto. Los pecados son en primer lugar contra Dios y luego contra otros y finalmente contra nosotros mismos. Ahora, voy a compartir rápidamente de la lista que la pastora Rosita estuvo desarrollando con ustedes de esas tres áreas. Pecados que son contra Dios, contra otros, contra nosotros mismos, o en general cuando está mezclado. Por ejemplo, el pecado personal se dijo que es no acertar en lo que Dios nos ha enseñado o pedido. También la impiedad es fallar en ser como Dios es, perfecto, así como lo demandó Abraham a la edad de 99 años. Perversión es torcerse del camino que Dios nos estableció, así como un árbol cuando se traza. Contristar, entristecer al Espíritu Santo con nuestro mal carácter. Apagar, enfriarse y permitir
que nuestros dones espirituales se estanquen, no usando el poder que Dios nos dio para vivir como Él requiere de nosotros. Contaminación. Cuando metimos a nuestra casa donde vivimos algo abominable a Dios. Pueden ser adornos, videos, revistas, juegos, etc. Profanación. Cuando metimos a nuestro cuerpo o usamos en nuestro cuerpo algo desagradable al Señor. La moda equivocada, tatuajes, piercing, comidas, adicción a sustancias, etc. Esos son los pecados que cometemos contra Dios. Contra otros, ahí está transgresión. Ir contra una ley mayor expresada en las Escrituras. Por ejemplo, el no codiciar, que está en el 10º mandamiento. Injusticia. Toda acción equivocada contra nuestro prójimo. Ofensa. Dañar a nuestro prójimo con nuestras palabras y malas actitudes. Falta de perdón. Con aquellos que nos dañaron, engendrando otros pecados como resentimiento, amargura, enojo, etc. Falta de pedir perdón a quienes nosotros dañamos. Engaño, forma deliberada y premeditada de mentir con fines egoístas. Hasta aquí la segunda lista. Pecados que podemos cometer contra nosotros mismos. Aquí vamos a hablar básicamente de cosas que están relacionadas con la iniquidad, que va a ser el tema que vamos a hablar hoy día, ¿no? Y en forma mezclada tenemos maldad, no habernos dado cuenta de la profundidad de las faltas que hemos cometido, produciendo en nosotros insensibilidad e indiferencia. Rebelión, ir contra la autoridad que las Escrituras deben tener en nuestra vida, como también contra gente que ha sido constituida oficialmente por Dios. Inmundicia, todo tipo de pecado sexual. Desobediencia, saber algo y no hacerlo, porque hay terquedad y obstinación en nosotros, siendo comparable con la idolatría y la brujería. Delito, algo que Dios condena, por ejemplo, la falta de honra de unos a otros. Y finalmente, procrastinación, una palabra que ya casi no se usa, pero en la Biblia, en las versiones antiguas sale, que significa no ser diligente en cumplir con la comisión que Dios nos dio, como también fallarle a Dios en nuestra comunión con Él y en nuestro servicio a los santos. Ahora, todo esto que de alguna manera estamos repasando, es importante que cada uno de estos pidamos perdón a Dios específicamente, si lo hemos cometido o si no nos acordamos por si acaso. Necesitamos ponerlos bajo la sangre de Cristo, que es el precio pagado por cada uno de ellos. Renunciar a los demonios que estuvieron promoviendo estos pecados en nuestra vida por años en algunos casos. Y pedir la gracia divina para no caer nunca más en ellos y recibir una naturaleza nueva que nos lleve a ser diferentes y a hacer el bien. Ahora, hay un tema que en algún momento vamos a tener que tratar que habla del pecado original. Sí, esto lo tenemos que tratar de una manera muy puntual en otra ocasión porque ese es el pecado que ha dado a luz a toda esta gama de pecados y quizás alguno que se nos haya escapado que no esté en la lista. Entonces, yo creo que Dios está contando con nosotros en que vamos a hacer un escrutinio profundo de nuestra vida y cerrar toda puerta que pueda usar el enemigo contra nosotros. ¿Sí? Muy bien. Ahora quiero hablarles antes del tema, quiero que conectemos un poquito con lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dios nos ha llamado a ser evangelizadores. Y de hecho, en algún momento vamos a hablar también sobre el tema, porque la evangelización ha tomado un giro diferente en este tiempo. Y está directamente ligado con el tema del arrepentimiento. ¿Sí?
hay algunas cosas que vamos a estudiar en algún momento, cómo la iglesia primitiva predicaba el arrepentimiento a gente que no conocía el mensaje. Para nosotros el arrepentimiento va a ser ya en una segunda etapa, porque es una manera de deshacernos de aquellas cosas que le están estorbando a Dios, ¿sí? Y como un mantenimiento para mantenernos sin pecado, ¿sí? Para que el Señor cuando venga nos lleve con Él, ¿sí? Entonces, ahora, en cuanto al arrepentimiento que está relacionado con el mensaje que la iglesia del primer siglo predicaba, tenemos que revisar rápidamente unos pocos puntos antes de entrar al tema de la iniquidad. ¿Por qué? Porque nosotros hemos nacido en un contexto católico, ¿no? Y muchas personas experimentaban un remordimiento, no era un arrepentimiento. Entonces, en este remordimiento, vamos a hacer una comparación. ¿Qué diferencia existe entre un remordimiento y un arrepentimiento? Remordimiento es algo pasivo, es algo cómodo. Sigue la persona en la misma dirección, no hay un cambio. En el arrepentimiento nosotros tomamos una acción, salimos de esa zona, hay un cambio de dirección y una transformación. La palabra hebrea en el Antiguo Testamento era la palabra teshuvá, que hablaba también, además de lo que hemos hablado, de un profundo dolor en la persona. La persona aún lloraba porque le había fallado a Dios. Había una connotación de humillación y de un deseo intenso por romper o deshacerse de esas cosas que se habían estado haciendo incluso por tiempo. Y en el Nuevo Testamento, la palabra metanoia solamente nos habla de una convicción. Entonces, como hemos visto, en realidad la palabra hebrea es mucho más profunda, porque no se queda solamente en el hecho de decir yo fallé a Dios, sino hay un cambio real. Entonces, ¿de qué tenemos que arrepentirnos? Por supuesto, en este caso, como estamos hablando en el contexto de la evangelización también, de los pecados que la persona cometió antes de entregar su vida a Cristo. Pero también en el mensaje tenemos que añadir las iniquidades, porque en el caso de ustedes, o mío, que me sucedió también, nosotros hemos pedido perdón a Dios por nuestras iniquidades después que ya nos habíamos convertido. Sin embargo, si la persona el mismo día que se convierte le pide perdón a Dios por sus iniquidades, lo vamos a ver por qué después en unos momentos, entonces esa persona va a tener un inicio de su vida cristiana de una manera más sólida. Y hay algunas cosas que ya normalmente no se van a dar, que lo pueden perjudicar, ¿sí? Entonces, acordémonos, hermanos, que en el libro de Apocalipsis, incluso a las iglesias que están ahí, que son 7 representativas, hay a 5 de ellas que el Señor les pidió que entren a un profundo arrepentimiento. Entonces, yo creo firmemente, y lo he conversado también con la pastora Rosita, que si nosotros que somos las autoridades, que tenemos un cargo, una comisión de Dios, eso lo aplicamos primero, Dios va a traer un efecto inmediato sobre la congregación y muchas personas se van a definir, porque ahora en este tiempo las iglesias que predican el arrepentimiento son muy pocas. Esa es la razón por la cual las iglesias están, muchas de ellas, en el estado en que se encuentran. Pero sabemos que si Dios puso una iglesia en Trujillo con las características de la congregación de ustedes, entonces es porque Dios quiere hacer algo bueno, algo bello, algo estratégico, algo poderoso en nuestras vidas, comenzando primero, de tal manera de que haya una explosión del Espíritu, un avivamiento, un fuego que venga a razón de que Dios está tan tocado por nuestro arrepentimiento que Él quiera visitarnos de una manera especial, fresca, ¿sí? Entonces va a ser muy importante. Y esa frescura que vamos a recibir nosotros, la trasladamos a la evangelización.
Entonces, las personas nuevas que vengan a la iglesia van a venir a una iglesia de gente arrepentida y van a ver un cambio diferente en nuestras vidas. ¿Sí? Yo sé que es algo que a ustedes les está motivando a escuchar esto, porque la palabra de Dios nunca se equivoca. ¿Sí? Ahora sí, vamos al plato de fondo. ¿Sí? Ahora vamos a comenzar a hablar de las iniquidades directamente. Quiero que tú pongas mucha atención a lo que yo voy a decir y me permitas hacer una oración primero. ¿Sí? Sencilla nomás. ¿Ok? Acompáñame a orar, ahí donde estás. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado autoridad sobre todo demonio que está interesado en que la iglesia no entre a un arrepentimiento profundo y menos al nivel de las iniquidades. Declaramos que todo demonio está atado, silenciado, detenido y sus obras destruidas. Cualquier cosa que haya preparado o haya operado contra la iglesia para distraer, para después robar la semilla o cualquier otra acción. Declaramos que tu palabra es poderosa como una espada que penetra hasta lo profundo de nuestro ser y divide todo adentro y nos expone de tal manera que como es como un espejo, nosotros podemos vernos claramente y sabemos que eso lo haces por amor, para que nosotros seamos esa novia que tú vienes a buscar, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Gracias, Padre. Encomendamos lo que resta de esta enseñanza y también quiero orar, Padre, porque en estos días tú vas a seguir tratando con cada uno de mis hermanos en lo personal. Yo lo creo con todo mi corazón y lo pido en el nombre de Jesucristo y todos decimos amén. Aleluya. Ahora sí, entramos al tema directo. Quiero que ustedes puedan anotar los textos. Vamos a comenzar leyendo un texto de Malaquías capítulo 3, versículos 2 y 3. Malaquías 3, 2 y 3. Yo lo voy a leer. Quiero reconocer que se me pasó teniendo la posibilidad de, teniendo a Gabriel, de haberle mandado una lista de todos los versículos que iba a usar en esta Aquí lo podemos noche. poner, no hay Pero la problema. próxima te los voy a mandar, Gabriel, para que tú los tengas listos y no complicarte a última hora que los tengas que sacar. ¿Ok? Muy bien. Malaquías Ahí, 3, 2, ahí lo 3. pongo. Ajá, muy bien. ¿Qué dice acá? Dice, ¿y quién podrá resistir en el día de su venida? ¿O quién podrá mantenerse en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y Él se sentará como refinador y purificador de plata. Y purificará a los hijos de Leví y los refinará como a oro y como a plata, para que ofrezcan a Jehová ofrenda en justicia. Qué bonito pasaje. Entonces, ¿por qué he querido usar este texto para empezar la enseñanza? Porque en realidad Dios quiere purificarnos, ¿sí? Usa la ilustración del fuego y del jabón. Y dice que a los que va a limpiar son a los sacerdotes, ¿sí? En este caso, nosotros lo vamos a aplicar a nuestro sacerdocio. Él quiere limpiar su sacerdocio. Una de las cosas que el sacerdocio tiene que tener en cuenta, ¿sí? Es que las vestiduras del sacerdote tenían que estar limpias. O sea, no solamente la persona que usaba la vestidura, sino la vestidura en sí tenía que estar limpia, ¿sí? Entonces, cuando tú oficias sacerdotalmente, tú estás usando una vestidura. Y acuérdate que hay un ejemplo en Zacarías. Si me acuerdo, creo que es el capítulo 3, donde había un sumo sacerdote que tenía su vestidura inmunda, a pesar de que era el sumo sacerdote. Y dice que había una acusación de parte de Satanás delante de Dios con respecto a esas vestiduras de ese sumo sacerdote. ¿Y qué pasó? Vino el ángel
Y por comisión de Dios, como vio que ese sumo sacerdote estaba arrepentido, le cambió las vestiduras y se las puso para honra y hermosura. De tal manera que el enemigo ya no podía acusarlo. Y también, acá tú me has puesto, sí. Bueno, no pensaba yo hablar de este tema, pero ya que lo has puesto ahí, Gabriel, voy a usar ese versículo 3 que está ahí, dice, y Josué estaba vestido de vestiduras viles. ¿Sí? Dice versículo 4, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él dijo, mira que he hecho pasar de ti tu pecado y te vestiré con ropas de gala. Versículo 5, después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Gracias, Gabriel. Entonces, imagínate, qué tremendo. No importa quién seas, qué rango tengas espiritual en la iglesia. Hay un acusador ahí. Sin embargo, hay alguien que pagó el precio, que es Jesucristo. Entonces, si tú dejas que el Señor te quite las vestiduras que no debes tener, tu sacerdocio se va a elevar a otro nivel. ¿Sí? Y sacerdocio es todo lo que haces para Dios. ¿Me están siguiendo, hermanos? ¿Está claro lo que estoy diciendo? ¿Sí? Hágame así con la cabecita porque así ya de alguna manera yo sé que Sí. Amén, hermano. ustedes están, Sí. porque no los escucho. ¿Ok? Muy bien, entonces, Bueno, amén. ahora, en este texto de Malaquías 3:2-3, Amén. dice, ¿cómo estará el pueblo preparado para la venida? Por supuesto, está hablando de la primera venida, pero nosotros lo podemos aplicar a la segunda venida. ¿Sí? Si el Señor demandó limpieza de su sacerdocio para la primera venida, también lo está haciendo para esta segunda venida, porque ahora ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces Dios está dando oportunidades a su pueblo. ¿Sí? Así es, hermanos queridos. Aprovechemos las oportunidades que Dios nos da. Entonces, ahora sí, ingresamos directamente. El tema de esta noche es el misterio de iniquidad. Vamos a comenzar con 2 de Tesalonicenses 2:7. Y ahí vamos a ver algunas cositas que son muy importantes, algunos puntos muy importantes para entrar al misterio de iniquidad. Dice así, porque el misterio de iniquidad ya opera. Solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Está hablando de un misterio de iniquidad, es decir, que la iniquidad está envuelta en misterio. Gracias. Entonces, ahora vamos a decir algunas cosas que se concluyen de este versículo. En primer lugar, este misterio le fue revelado al apóstol Pablo. ¿Sí? Para que lo hable específicamente. Otro punto es que en la Biblia normalmente un misterio es algo que no se conoce, pero que deja de ser misterio cuando es revelado. Y Pablo tuvo esa bendición, no solamente para él, sino para todos los creyentes de todos los tiempos. Él tuvo que entenderlo para exponerlo y poder explicarlo. Y lo escribió en esta carta a los tesalonicenses. Otra cosa muy importante es que esto fue escrito en el primer siglo de la era cristiana. Significa que este misterio ya estaba operando, ¿sí? O sea, estaba operando en el tiempo de la iglesia original, la primera. Si nosotros pudiéramos poner en palabras sencillas qué es este misterio de iniquidad, lo vamos a decir de la siguiente manera. Y lo voy a repetir, ¿sí? Es todo lo que en oculto Satanás hace, usando la maldad que existe en el corazón humano y usándola para su propio beneficio, de una manera bien orquestada. Tan bien orquestada que podemos darnos cuenta
que está dirigida por el mismísimo infierno. Lo que en oculto hace Satanás, en las tinieblas, en la oscuridad. Usa la maldad del corazón humano y lo usa para su propio beneficio. Y lo hace de una manera muy inteligente y estratégica. Ahora la pregunta es, si este misterio estaba operando y Satanás ya se movía en esos tiempos, entonces, ¿cuándo comenzó todo esto? Porque tuvo que tener un principio. No comenzó en la iglesia del primer siglo. Vamos a ver el libro de Ezequiel, el capítulo 28, 15 al 18. Ezequiel 28, 15 al 18. Ahí nos vamos a dar cuenta que esto empezó en el mismo Lucifer y no empezó en la tierra, sino empezó en el cielo. ¿Sí? Dice lo que estamos diciendo aquí. Dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de, ¿qué dice? De iniquidad. Y pecaste, por lo cual yo te echaré por profano del monte de Dios y te destruiré, oh querubín protector, de entre las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra y delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Versículo 18. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues sacaré fuego de en medio de ti, el cual te consumirá, y te pondré en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miren. ¿Te has dado cuenta lo que sucedió? Ahora, quiero que tú entiendas algo. El pecado no fue creado por Dios. La iniquidad, como está presentada aquí. Toda perversión, o sea, toda cosa que se desalinea de lo que es Dios o de lo que Él ha establecido, inmediatamente genera algo contrario. Ahí es donde apareció la iniquidad, como una desviación y una distorsión de lo perfecto de Dios. Ahora, ya vimos que Lucifer era bello, ¿no? Era un querubín, dice, pero también le entró el orgullo y lo primero que profanó fue su santuario, ¿no? El ministerio sacerdotal que él tenía en realidad, ¿sí? Sigamos leyendo. Entonces, dicho de otras palabras, la iniquidad se formó en Lucifer como una deformación del propósito original y el diseño para lo cual Dios lo creó, que fuera un querubín cubridor. Luego la iniquidad en él dio a luz el pecado como tal, a saber, el orgullo. Como parte de esa deformación, comenzó a contemplarse demasiado a sí mismo, su belleza, esplendor e influencia, y llegó a pensar que era mejor que Dios y que aún podía sustituirlo. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Entonces, vemos que esa deformación es lo que lo cambió a él totalmente, manifestado, por supuesto, en el pecado de orgullo. Entonces, ¿qué cosa pasó? Ahí no se detuvo la cosa. Imagínense, la eternidad era perfecta. Dios ahí con sus ángeles, todo perfecto. Este ser se deforma y comienza así como una bola de nieve, ¿no? Arrastró a la tercera parte de los ángeles en su camino inicuo. Apocalipsis 12, 3, 4. Apocalipsis 12, 3, 4. Vamos a leerlo.
dice, y fue vista otra señal en el cielo y aquí un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Hasta ahí nomás. La otra parte del versículo no nos interesa. Entonces vemos que eso sucedió. Arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo. En el Antiguo Testamento, las estrellas se aplican también a los ángeles, ¿no? Ahora, esta iniquidad entonces se convirtió en Satanás, en este caso en Lucifer caído, en una fuerza seductora que atrajo a los ángeles que cayeron, proponiendo Lucifer contratos con ellos, que a su vez algunos de ellos aceptaron, dando paso finalmente a la primera rebelión sucedida en el cielo. Ahora, esto es muy interesante analizar, porque cuando una persona tiene iniquidad, jala a otras. La iniquidad no la tiene solita. Siempre se lleva a alguien, ¿sí? Muchas de las divisiones que ha habido en las iglesias son a raíz porque hay un inicuo ahí que tiene cosas pendientes y ha jalado a otros que tienen cosas parecidas, ¿no? Puertas abiertas, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo nomás que les di. Entonces es como una fuerza seductora. Seduce a la persona y seduce también a otras personas y las contamina. Ahora, pero la cosa no quedó ahí. Nos dice que hubo una pelea en los cielos y finalmente Satanás y sus demonios fueron arrojados a la tierra. Entonces, ¿qué había en la tierra? Había posteriormente un Edén donde estaban Adán y Eva. Entonces, muy astuto, el enemigo usó a la serpiente. Lo usó de tal manera que se enfocó en Eva. Ojo, hermanas, porque el enemigo odia a las mujeres y se va a enfocar su artillería primero a las mujeres, especialmente si éstas sirven al Señor. Vamos a leer Génesis 3, 1, 6 y 7. Génesis 3, 1, 6 y 7. Ahí vamos a ver que entonces esa iniquidad vino del cielo a la tierra y se enfocó en este caso en Eva. Muy bien. ¿Qué dice acá? 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Entonces nos salteamos hasta el versículo 6. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, y él comió con ella. Y fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Gracias. Entonces, acá estamos viendo que a través de una artimaña, finalmente la engañó a Eva porque sabía que la iniquidad también iba a correr a través de ella a su marido. Hermana, si usted está casada, tenga cuidado, ¿no? Por eso es bueno que nos limpiemos todos para no influenciar en el cónyuge, ¿sí? Entonces, esta misma seducción que contaminó a Eva y tomó la forma de concupiscencia, o sea, un deseo desmedido, en el caso de Eva, el fruto. Entonces, ella asimiló eso y preparó el camino para la caída de Adán. La serpiente manipuló con su iniquidad a Eva y la llevó a su terreno. Ella cayó por mala asociación e incredulidad de la palabra divina. En esto hubo una transferencia espiritual malévola, lo que podríamos llamarla una unción satánica. Entonces, la pareja cayó y lo que había sucedido
en un principio, con una sola persona en el cielo, ya estaba arrastrando a la raza humana, ¿no? Que Dios había creado a su imagen y semejanza. Pero ahí no quedó la cosa, ¿no? Vamos a ver Génesis 4:8. Génesis 4:8. Dice, y habló Caín con su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Gracias. Entonces estamos viendo que la iniquidad pasó al hijo de Eva, a Caín. Se lo transfirió a su hijo, ¿no? Esta iniquidad heredada tomó la forma de celos y envidia, que son pecados concretos que Caín se permitió contra su hermano Abel asesinándolo. El primer homicidio de la historia. Es importante recalcar que la naturaleza asesina de Caín no provino de Dios, porque Dios es totalmente puro. ¿Qué queremos decir con esto? Que la iniquidad es una naturaleza. Es algo que hemos heredado juntamente con el pecado, ¿no es cierto? Y se ha pegado a nosotros, ¿sí? Ya venimos desde el nacimiento, venimos con eso. Pero vamos a explicar después un poquito más sobre la iniquidad, ¿sí? Porque la iniquidad, según la lista que se compartió cuando estuvimos viendo acerca de, espérense, ¿dónde estaba esto? Aquí. De los pecados. Iniquidad son pecados que nuestros ancestros no confesaron y que todavía nos afectan de alguna manera por prácticas pecaminosas en las cuales estamos involucrados y maldiciones que afectan nuestras generaciones futuras. Ese ya es el despliegue de la iniquidad. Así como lo vemos, la generación de Adán y Eva afectó la generación inmediata, la de Caín, ¿sí? Ahora, solamente habían habido 2 generaciones, pero esa naturaleza asesina venía de la iniquidad, ¿sí? Ahí estamos entendiendo muchas cosas. Entonces, vamos a hablar de la iniquidad de diferentes maneras. Por ejemplo, la iniquidad a nivel personal. ¿Qué es eso? Es una deformación que afecta el ser integral, el cuerpo, el alma y el espíritu. Está caracterizada por pecados reincidentes, haciéndose normal, entre comillas, en la vida de la persona y llevando a esta a una condición espiritual decadente y a una doble vida, una pública y otra oculta. Eso es en lo personal. A nivel generacional, es la herencia espiritual de maldad de nuestros ancestros por los pecados que ellos practicaron y no se arrepintieron. Ajá. Dime un ratito. Tengo que escribir algo aquí. Ajá. Que llevó a una escala descendente de degradación a medida que pasa el tiempo. O sea, en 4 generaciones, que es lo que normalmente la Biblia siempre nos presenta, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo bíblico de 4 generaciones de Dios son Abraham, Isaac, Jacob y José. Siempre la Biblia habla de 4 generaciones. Entonces, esa gente que la practica va degradando de una generación a otra, se va volviendo peor. Entonces, es una manera que voy a compartir un ejemplo, ¿no? Un abuelo mujeriego, un hijo mujeriego, un nieto mujeriego y un bisnieto mujeriego, ¿no?
Ahí están las 4 generaciones. El último es el más terrible de todos. Esa es una iniquidad, porque Dios no le mandó al hombre eso. Ahora, yo conozco un caso de un hombre que cometió el pecado de, por ser famoso, hizo un pacto con el enemigo. Y en ese pacto, para él tener fama, dinero y mujeres, él hizo un pacto con el enemigo. ¿Qué cosa pasó? Que el enemigo le había reclamado que en su 4ª generación ninguna mujer se iba a casar de toda su descendencia. Y eso sucedió. Ninguna mujer se pudo casar. Qué tremendo, ¿no es cierto? Ahí vemos la iniquidad en su máxima expresión. ¿Sí? Ese es solamente un caso por mencionar. ¿Sí? Entonces, esa es una iniquidad generacional. Ahora, ambas, personal y generacional. O sea que se dan las dos. La de la persona que está generando una iniquidad y la que le viene atrás. Participan de una rebelión patente, terquedad y obstinación. Y eso lo ocultan en religiosidad, donde o son conscientes que están haciendo mal e igual lo hacen, o no saben cómo salir de eso y se acostumbran, o no se dan cuenta de la profundidad de su maldad. Y si saben la palabra de Dios, lo hacen a sabiendas, conscientes y voluntariamente. ¡Wow! Está tremendo esto. Ahora, esta palabra, iniquidad, si nosotros la revisamos en el Nuevo Testamento, en las palabras griegas, por ejemplo, la palabra adiquía, así como suena, adiquía, con K, la traduce iniquidad, pero también se traduce maldad e injusticia. Otra palabra que está conectada es la palabra anomos, como suena, que además de injusticia y maldad, es vivir sin ley. Y la palabra hebrea en este caso es la palabra abón, que además de todo lo que ya se ha mencionado, añade perversión, o sea, torcido. Entonces podemos observar que la iniquidad trabaja con los pecados repetidos y no confesados con un arrepentimiento genuino. Esa es la razón por la que no hay cambios. La persona comete los pecados vez tras vez, se puede sentir muy mal y pide perdón a Dios, pero en realidad como no hay un arrepentimiento, sino un remordimiento, vuelve a caer en la misma falta, porque no solamente es un pecado, ya se hizo una iniquidad en realidad. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? La conciencia se insensibiliza. Vamos a ver el texto de 1 Timoteo 4:2. ¿Sí? 1 Timoteo 4:2. Dice así, que con hipocresía hablarán mentiras teniendo cauterizada su conciencia, ¿no? La hipocresía es el que vive una doble vida, ¿no? Entonces dice que tiene cauterizada su conciencia. Entonces, ¿qué cosa está sucediendo ahí? Perdemos la percepción. Nuestro estado viene a ser peor que antes porque nuestros sentidos se han extraviado y ya no podemos reconocer qué es la realidad. ¿Por qué? Porque pensamos que estamos bien. Quiero que me vaya buscando, Gabriel, 2 Corintios 11:3. ¿Sí? O sea, hay toda una contaminación y es como ir bajando una escalera descendente. ¿Sí? 2 Corintios 11:3 dice, miren lo que dice, acá conectamos todo. Mas temo que en alguna manera como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así sean corrompidas vuestras mentes de la simplicidad que es en Cristo. Eso le escribió a una iglesia. Eso significa que en la posibilidad existe que el enemigo trabaje corrompiendo las mentes de la gente que está en la iglesia, así como lo hizo con Eva.
¿sí? ¿Y cómo lo hace? Bueno, ya que hay toda esta escala decadente, ¿no? ¿No? De una conciencia insensibilizada, de unos sentidos extraviados, entonces el enemigo toma la mente, lo que se llama una fortaleza. Por favor, Gabriel, 2 Corintios 10:5. ¿Sí? ¿Qué cosa es una fortaleza? Es un argumento racional, es un pensamiento que está justificando mi conducta desalineada y que por supuesto los enemigos de nuestra alma la refuerzan porque les conviene tenernos en ese estado, ¿sí? Y hacen que circunstancias aparezcan de tal manera que puedan seguir alimentando eso que está incorrecto. Entonces, la persona que vive en este estado permite que haya presencias malignas en su entorno, aunque no se dé cuenta. El texto dice, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez, acuérdense el pecado de Lucifer, altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Listo. Entonces, la persona está convencida que no hace mal, que no es para tanto, que no tiene que arrepentirse, que de repente ya se arrepintió, etc. Entonces está siendo seducida la persona por este espíritu, que dicho sea de paso, no solamente está en la iglesia, está en el mundo, ¿no? Y como ya estamos muy cerca de los últimos tiempos y se va a manifestar el anticristo, que la Biblia le llama inicuo, o sea que es un representante perfecto del diablo, ¿sí? Le llama inicuo, o sea, este hombre es el hombre que está lleno de iniquidad, así como Lucifer fue lleno de iniquidad en el cielo. Vamos para ver para esto 2 de Tesalonicenses 2, 8 al 12. 2 de Tesalonicenses 2, 8 al 12. ¿Sí? Miren lo que dice. Y entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. A aquel inicuo, cuya venida será según la operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y por causa de esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la injusticia, otra palabra que está conectada con iniquidad. Entonces vemos claramente que esta iniquidad va a ser algo que en los últimos tiempos va a arrasar con la raza humana. De hecho, ya lo estamos viendo, pero cuando el anticristo esté personalmente en la tierra, va a ser la tierra llena de iniquidad. Ahora, si no arreglamos la condición de iniquidad nosotros, entonces llegará el momento que seremos arrastrados con el mundo a creer cualquier cosa y caeremos bajo este espíritu de error, como muchos ya han caído lamentablemente, ¿no? Como también, si se quedan, tendrán que ver nada más y nada menos que al anticristo inicuo, ¿sí? Este espíritu no solamente es un espíritu seductor, sino deslumbra, fascina, hechiza, hipnotiza, al punto que la persona puede estar en un estado que ya no pueda regresar, ¿no? Acuérdense lo que escribió el autor de Hebreos. Hay un punto donde tú cruzas la línea de misericordia y ya el arrepentimiento ya no puede ser posible para ti. Entonces, hermanos, eso es algo muy serio lo que estamos hablando, ¿no? Observamos que lamentablemente dentro de la iglesia actual, por causa de que no se ha enseñado muchas cosas que son fundamentales, hay una dualidad. Adentro viven de una manera y fuera de ella viven de otra manera. Todo al mismo tiempo, habiendo una doblez en la vida.
Usan máscaras como en los bailes antiguos. No se presentan tal cual son. La gente observa esto y piensa que en la iglesia se montan espectáculos y grandes obras teatrales, porque ven una contradicción entre la creencia y el testimonio. Y al no entender lo que está pasando, se vuelven detractores del mensaje. Ahora miren, ¿qué tal cambio el que vamos a ver? 1 Timoteo 3:16. Miren qué es lo que le hace frente al misterio de iniquidad. Lo dice 1 Timoteo 3:16. ¿Ok? Dice, y sin contradicción, grande es el misterio de la ¿qué? De la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El misterio de iniquidad se repele con el ministerio de piedad, ¿no? Hemos visto que en unas definiciones, el no ser perfecto como Dios, en realidad tiene que ver con el misterio de piedad. Estamos fallando a Dios. Este misterio que le fue revelado al apóstol Pablo también, nos habla de la salvación eterna y está centrado en la persona de Jesucristo, quien habla el texto. Entonces tenemos que deshacernos de toda iniquidad, si no el Señor no podrá brillar en toda su intensidad en nosotros. El perdón está disponible a través de la sangre de Cristo. El que quiera salir de toda iniquidad, y eso te quiero decir, hermano, por experiencia propia, si tú decides salir de toda iniquidad, el enemigo te va a presentar batalla. ¿Para qué? Para que no cedas esas áreas a Dios y te pueda mantener esclavizado a tus propios pecados recurrentes. No pongas en riesgo tu vida, tu familia, tu ministerio, tu congregación. Arrepintámonos y Dios nos dará la victoria por su Espíritu. Busquemos a Dios y haz una lista para ti de pecados que pueden ser iniquidades, adicciones, malos estados de ánimo, áreas de conflicto con los demás, mal carácter, debilidades, cosas que no has podido conquistar hasta ahora, que en realidad son iniquidades. Lo que tú recuerdes cuando estás en la presencia de Dios, lo que sabes que está mal, que ya te has dado cuenta, más lo que Dios te muestre cuando tú estás en comunión con Él en estos días. Él te podrá revelar áreas específicas que tú tienes que confesar, ¿sí? Y deshacerte de ello, botarlo de tu vida. Mira, la iniquidad es, si hiciéramos una comparación, es la raíz, porque vemos que eso sucedió en el cielo, ¿no? Entonces muchas veces tratamos con las hojas del árbol o con sus frutos, pero no tratamos con la raíz. Y la raíz es la que está enferma, esa es la que ocasiona el problema. Te voy a compartir algunos versículos para animarte a que tú confieses cualquier iniquidad que Dios te ponga al frente. Salmo 85, 2. Salmo 85, 2. Dice, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, cubriste todos sus pecados. Amén. Otro texto. Te voy a dar otro texto. A ver, no puedo acceder a mí. A ver, quita un ratito la pantalla. Ok, gracias. El otro texto es Miqueas 7:19 y Salmo 102:13. Miqueas 7:19 y Salmo 102:13. Miqueas 7:19 dice, Él volverá, está hablando de Dios, Él tendrá misericordia de nosotros, Él sujetará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Ay, qué consuelo esa palabra.
Y el otro texto del Salmo. ¿Salmo qué era? Y a la próxima te doy los versículos, Gabriel, para no ponerte complicado. A ver, dice, ¿Salmo cuál era? Salmo 102:13. No lo veo todavía. Ahí está. Dice, te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, pues el plazo ha llegado. Ese es para ti, ancla. Ese es para ti específicamente, directamente. Gracias, Gabriel. Entonces, ya para concluir, gracias a Dios, el Señor nos ha ayudado con el tiempo. ¿Cómo podríamos estar listos para la segunda venida si todavía andamos en caminos inicuos, hasta de repente inconscientemente, y no nos hemos deshecho de nuestras iniquidades? Dios quiere levantar un sacerdocio afinado que su testimonio anuncie su segunda venida. Este sacerdocio, limpio, ya presentará ofrendas limpias a Dios, y si Él tarda, pues podemos ser de testimonio. La iniquidad, hermano, contamina tu santuario, contamina tu espíritu, así como contaminó el cielo. Por eso es que Jesucristo tuvo que llevar el sacrificio al propiciatorio del cielo para descontaminar lo que Satanás había contaminado. Tienes que deshacerte de toda iniquidad personal para bendecir realmente a tus generaciones posteriores. Yo creo que hay valientes aquí que quieran decirle al Señor, en este tiempo, aquí estoy, Padre, ayúdame a renunciar a toda iniquidad de mi vida. Revélame cuáles son aquellas que tengo que entregar. Nosotros creemos que Jesucristo pagó el precio por ellas y se las llevó todas. No quiero pecados recurrentes en mi vida, Señor. Yo quiero una victoria cabal. Dice la Biblia, la fe que vence al mundo. Esa es la que nosotros estamos esperando. Una fe vencedora. Dice Juan, la fe que vence al mundo. Esa es nuestra fe. Pero si hay cosas que no hemos arreglado con Dios, ¿qué clase de fe tenemos? ¿Qué clase de victoria a medias estamos teniendo? Yo creo, hermanos queridos, que ha sido muy puntual lo que se ha compartido. No sé si haya preguntas, si haya tiempo para preguntas. Yo voy a estar orando por ustedes para que el Señor añada su bendición a esta palabra y que ustedes puedan comenzar a entender qué iniquidades están operando. Te voy a decir algo muy sencillo. Supe de una persona que se puso a orar y Dios le trajo una visión. En esa visión, él veía una caja y él fue guiado a abrir la caja. Y él vio a uno de sus ancestros cometiendo un pecado. Y ese pecado fue la iniquidad que estaba gobernando a su familia en ese tiempo. Si él no hubiera orado, si él no hubiera buscado de Dios ese punto, entonces él no hubiera sabido eso. Eso le vino por revelación del Espíritu. Entonces, si tú ya te metiste en la palabra, entonces el Espíritu te va a tener que revelar. A Dios le gustan los corazones sinceros, los corazones sencillos, que quieren agradarlo a Él y que no quieren tener nada pendiente, ninguna mancha en su vestidura. La Biblia dice que en el cielo hay vestiduras blancas y resplandecientes. Y yo creo que esa túnica debemos usarla todos en nuestro servicio terrenal. A pesar de cualquier error que tengamos, podemos alinear y empezar un tiempo nuevo. En nuestra vida, en nuestra familia, hay problemas en las familias que no se han arreglado por causa de las iniquidades. Aún problemas en los ministerios, cosas que han sucedido en la congregación, cosas que han sucedido en el liderazgo, que existen y no se ha estado viendo a la raíz. Y han sucedido durante años y se han quedado
enganchados ahí. Pero ahora es un tiempo de misericordia que Dios está dando a nuestras vidas. Y créanme, hermanos queridos, yo no les compartiría eso si no lo hubiera aplicado en mi propia vida. ¿Sí? Yo estoy contento de que Dios me ha librado de una serie de cosas de mis generaciones pasadas, por parte de mi padre y de mi madre. ¿Sí? Entonces, ya eso ya lo cancelé, eso ya yo lo destruí, y ahora mis hijos ni mis nietos lo van a llevar. Todavía no tengo nietos, pero ya lo estoy confesando que no lo van a llevar. Sí, no sé si la pastora Rosita quiere añadir algo ahora.